continuar el doctor Roberto Arenas con el tema de pelagra. Aunque la pelagra no está en las enfermedades olvidadas, a mí me parece que es una enfermedad emblemática de la pobreza. Es una enfermedad que es la enfermedad de las 4D, porque se manifiesta por dermatosis, diarrea, demencia y si no se trata con defusión. La pelagra es un producto de la vitaminosis y el sol, porque se debe a la carencia de una vitamina, la carencia del ácido nicotínico, que en un tiempo se pensaba que los pueblos como el nuestro, que se alimentan a base de maíz, tenía una sustancia antinacina. Posteriormente se supo que tenía poco triptófano, que es un aminoácido precursor del ácido nicotínico, que también se conoció como factor PP, factor preventivo de pelagra. La pelagra deriva de la voz pelagra en italiano, que quiere decir piel áspera. Es una enfermedad multisistémica con la carencia de vitamina B3 y que afecta fundamentalmente piel, mucosas y sistema nervioso central. Fue descrita en 1735 por Gaspar Casal y publicada en una obra póstuma en 1762 de la Historia Natural del Principado de Asturias, y ustedes pueden ver ahí una ilustración. Sin embargo, fue Goldberger en los Estados Unidos quien investigó en prisioneros, asilos, orfanatorios, manicomios y anuló la posibilidad de un origen infeccioso apoyado por la Thomson McFadden Pelagra Commission. Fue una de las investigaciones más importantes porque él luchó contra una polémica sociopolítica, puesto que para demostrar administró una dieta balanceada a un grupo de huérfanos, curándolos a todos, e indujo la enfermedad con una dieta deficiente en un grupo de presos, cuando entonces los presos eran voluntarios para las investigaciones. Fue la primera vez en la historia que se logró reproducir experimentalmente una enfermedad por deficiencia. Y es una enfermedad que ha acompañado a las guerras, fue muy presente en la Segunda Guerra Civil Española y también en la época de Duce en Italia. Sin embargo, Mussolini decretó que no había pelagra en Europa y por eso se retrasó el conocimiento de la enfermedad. También incluso se pensó que los mayas se fueron precisamente por la pelagra, porque aquí los yucatecos comen diferente el maíz que lo hacemos en el resto de Latinoamérica. Antes se lavaba mucho el maíz y parece que se eliminaba mucho con la cascarilla realmente el contenido de triptófano. Las manifestaciones clínicas son espectaculares, es decir, es un trastorno de fotosensibilidad primaria relacionado con el espectro UVA. Si nosotros nos vamos a la historia, este sería el primer trastorno reportado de fotosensibilidad, porque se hizo hace 250 años por Gaspar Casal. Y ustedes pueden ver que las manifestaciones clínicas fueron muy bien descritas por Gaspar Casal al describir el collar que ahora lleva su nombre, que es el collar de Casal, que es casi patognomónica de la enfermedad y que emite muchas veces una prolongación hacia el manto del esternón que se conoce como corbata. Vean más manifestaciones. Algunos de los residentes me decían que parece más una pared del hospital que está descarapelada. Y la pelagra también da un guantelete pelagroso que es muy característico en las muñecas. La pelagra es una enfermedad endémica de países pobres. Se han descrito epidemias en Mozambique, en Cuba. Cuando en Cuba hubo muchos enfermos que tenían neuropatía, así se manifestaba en la política, pero tenían pelagra por la deficiente alimentación. Los refugiados en Malawi es una enfermedad de campesinos de medio socioeconómico bajo, pero ahora en los países desarrollados se ven manifestaciones pelagroides por drogas antituberculosas, por tumores carcinoides o en alcohólicos. De hecho, en Norteamérica en la primera mitad del siglo XX hubo 3 millones de enfermos, de los que murieron 100.000, la mortalidad era de 40%, y los sobrevivientes de esa época estaban dementes, recluidos en instituciones mentales. La bioquímica es interesante, funciona como coenzima 1 y coenzima 2, que son difosfopiridinucleótido y trifosfopiridinucleótido, que ocasionan reacciones degradativas y de oxidación de carbohidratos que, por lo tanto, intervienen en síntesis de ácidos grasos, colesterol, hormonas esteroides y de oxidación del triptófano para convertirlo en serotonina.
De tal manera que este es el camino para llegar a las coenzimas, pero esto es una sustancia que es inhibidor dosis dependiente de citocinas proinflamatorias y también de activación de macrófagos inducidos por TNF-caquectina e inhibe por lo tanto la expresión de MAI1 y HLA tipo 2. Las causas de las carencias: la dieta inadecuada, la mala absorción, el aumento de los requerimientos metabólicos, la interferencia con utilización y transporte, que casi siempre es una deficiencia combinada. Aislada sería un defecto genético. Hay inhibición en la reparación celular por carencia. Las sustancias antiniacinas son muchas en la terapéutica actual, como isoniazida, miracinamida, que son las antituberculosas, hidatoína, ionamida, fenobarbital, acidoteropina, cloramfenicol, 5-FE1, y también drogas anticáncer como 6-mercaptopurina y 12-taxel. Y la fototoxicidad depende de la acción, como ya les decía, la coenzima 1 y 2, que ocasionan una deficiencia de ácido urogánico, acumulación de ácido quinurénico y por lo tanto también alteración en el metabolismo de las porfirias. Las manifestaciones clínicas van desde ligeras, con esta hipocromia discreta, hasta muy severas, con un edema importante, sobre todo en las regiones expuestas a la luz, y por supuesto que el paciente, aunque sea varón, puede tener en esta parte si no usa calcetines, como algunos de los dermatólogos en esta sala. Y las manifestaciones clínicas no son exclusivamente en las partes de la luz, también podemos ver en palmas y plantas estas manifestaciones con estas zonas de hiperkeratosis, que en ocasiones se pueden confundir incluso con necrólisis epidérmica tóxica. Puede ver en las uñas estas zonas de leuconiquia transversa, o puede haber una distrofia completa, o puede haber incluso lesiones en los pliegues. Desde 1909 se describieron estos tapones foliculares que les llamaron Thysseriaceae Smith en los 40. Son muy característicos de las etapas avanzadas de pelaje. Formas clínicas son artificiales, de niños, de adolescentes, de ancianos, formas incompletas o pelágra, sin pelágra, cuando hay manifestaciones sistémicas pero no hay pelágra, no hay manifestaciones en los pies. En los niños puede haber trastornos en el pelo en bandera, ese que sale como güerito y como rayos, ahora se usan, y el edema por hipoproteinemia. En los adolescentes predominan las alteraciones mentales y de hecho ustedes pueden ver manifestaciones periféricas, parestesias, paraplegias, síntomas mentales como cefalea, irritabilidad, olvidos frecuentes, dificultad para concentrarse. Si lo están sucediendo, piensan que tienen una deficiencia, aprensión, incapacidad para hacer esfuerzos, pérdida de la memoria, confusión, desorientación, incluso síndrome de Korsakoff y en etapas avanzadas de demencia, estupor o incluso coma. En los ancianos puede haber cierto grado de atrofia, que se liga a la atrofia propia de la piel de los pacientes. Y estas son las formas incompletas que se ven en nuestro pueblo, que parece que tienen la piel curtida, que parece como si no se lavaran la piel, pero en realidad son manifestaciones incompletas de pelaje, o manifestaciones ictiosiformes, como este paciente que tiene la piel y que realmente cuando me lo enseñaron dije, este paciente tiene ictiosis, ¿no? La explicación está en esta diapositiva, es decir, el paciente se asoleaba de esta manera y tenía pelagra en toda la superficie de la piel. Este paciente lo vi, por supuesto, en una clínica para enfermos mentales. Yo estuve en una clínica para enfermos mentales trabajando, por supuesto. Y allí aprendí muchas de las formas que les estoy presentando. Es decir, puede haber faringitis y esofagitis dolorosa, gastritis, diarreas que se confunden con las diarreas de las amibas, desequilibrio electrolítico, deshidratación y por supuesto cumplir con la cuarta D, como estos pacientes que mueren por la enfermedad. Si el paciente tiene cirrosis, puede tener su ascitis, pero vean como tiene manifestaciones pelagroides. Este paciente tenía mal de Po, tomaba isoniazida y hizo manifestaciones pelagroides, como fue descrita desde 1952. Y esta es una enfermedad genéticamente determinada, que es la enfermedad de Hartmann, que da lesiones pelagroides que son prácticamente de fotosensibilidad. Los pacientes tienen ataxia cerebelosa y psicosis. Esto fue descrito desde el 52 como un síndrome congénito de deficiencia específica, pero en el 2004 ya se determinó cuál es el gen que se afecta. Y también se ha ligado a la infección VIH, porque puede producir un tipo de pelagra por niveles de triptófano disminuidos, y se ha propuesto incluso que las dosis altas de niacina pueden proteger
la progresión de VIH hacia SIDA. La histopatología no es característica, pueden ver un poco de edema en la epidermis, aunque en algunos casos hemos visto la presencia de ampollas, valorización de queratinocitos, pero yo creo que lo que más les orienta es lo que se ve en general en las enfermedades carenciales y que no es muy específico, pero sí sugerente de una enfermedad. Diagnóstico diferencial, le pongo dos enfermedades porque hay muchas, pero por ejemplo la protoporfiria eritropoyética, porque es algo que no diagnosticamos mucho los dermatólogos y que se empeora con el sol, o estos casos de ictiosis que se parecen mucho a estas formas sistémicas. También se pueden confundir, o los pacientes que tienen kwashiorkor, que es esta forma de nutrición húmeda, pues tienen estos edemas por hipoproteinemia, tienen manifestaciones pelagroides, pero tienen el pelo de sal y pimienta. Aquí vean formas de nutrición grave. Y el tratamiento, pues la pelagra se cura con comida. La comida caqueca también cura la pelagra, pero se cura incluso en un hospital del nivel del nuestro. Claro, un bistec es más efectivo que una vitamina. Sin embargo, si ustedes le van a dar un medicamento, niacina de 50 a 100 miligramos, hay una forma tópica, que yo digo mejor en lugar de darle una pomada, darle un bistec. Complejo B, levadura, extractos, hierro, transfusiones, enfermedades asociadas, proteger del sol, antisépticos si hay impéticos. Y también parece que el café sirve, es decir, nuestro pueblo se alimenta de tortillas, de chile, de café, porque tiene un alcaloide, la trigonelina, que por el calor se transforma en niacina. Pues la niacina está presente en muchas cosas, en el trigo, en la carne, en los lácteos, en las nueces, en frijoles, y que se producen formas endógenas realmente. Y realmente, pues las vitaminas, realmente a veces las damos porque tienen ácido nicotínico y porque ya no podemos conseguir fácilmente el ácido nicotínico aislado. Vean algún paciente antes y después de comer. Antes y después con algún queratolítico, y esta es la clínica donde yo aprendí las manifestaciones muy severas de pelagra y donde los pacientes se alimentaban de esta manera. Es decir, Papillón y esas películas así realmente se quedan cortas cuando uno veía cómo trataban a estos enfermos. Por eso hacían pelagra y por eso seguramente algunos murieron de pelagra. Pero curar pelagra es curar muchas enfermedades sociales. Cuando nosotros en las revistas del consumidor dicen que el pulque le falta un grano para hacer carne y no lo creemos y no lo tomamos. Y vean cómo los pacientes están así, después les dan ganas hasta de peinarse. Pues la pelagra, pues realmente es una enfermedad presente todavía en el siglo XXI en países que tienen hambre y sol. Y hay una revisión que hicimos muy recientemente de esta enfermedad, en que decimos que la pelagra es más que una historia que contar. Muchas gracias.